quiero darle las gracias a mi próximo invitado, Diego del Bosque. Él es diputado federal, ingeniero agrónomo, él es de Saltillo, de Coahuila, diputado por Coahuila por Morena. Y el tema para hablar con Diego es justamente la reforma energética. Diego, te saludo, gracias por estar con nosotros, diputado. Hola, Pedro, saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias, Diego. Antes que nada, te agradezco que estés con nosotros en este programa para platicar el tema de la reforma energética. Diego, lo primero que me interesaría es escuchar cuál es el planteamiento que se hace desde la Cámara de Diputados, que ya se aprobó, ahora se va a la Cámara de Senadores, en base a qué es lo que se busca hacer con esta reforma energética. Bueno, pues básicamente es una reforma que, contrario a lo que se ha dicho, no es en contra del libre mercado, al contrario, diría yo que es en contra de un mercado simulado que se creó con la reforma energética de 2014, en la que es una privatización a una parte de la generación de la energía eléctrica, pero una generación muy extraña porque es una privatización, que depende de la CFE. La CFE subsidia con casi 4,000 millones de pesos al año a diversas empresas privadas de diferentes maneras, mediante los certificados de energías limpias, mediante el respaldo a las energías renovables y pues esto representa una pérdida de dinero constante para la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros lo que estamos diciendo es que venga el libre mercado, pero que pues no existan subsidios del Estado o del CFE para las empresas privadas, que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Ha habido muchos abusos, muchos excesos, se ha puesto algún ejemplo, por decir, de Iberdrola, ¿no?, que tiene 5 veces más utilidades en México que en su natal España, y bueno, pues se busca que existan, un piso más parejo, ¿no?, para la CFE y las empresas privadas. De ninguna manera se está pidiendo que se vayan, simplemente que se ajusten a un nuevo marco legal. Se cambia el orden del despacho, es decir, el despacho eléctrico es qué tipo de energía sale primero. Vamos a priorizar las presas de CFE, la energía hidráulica. Hay presas privadas, también tendrán entrada en este nuevo esquema, y también se van a empezar a utilizar la energía de las otras plantas de la CFE, como las termoeléctricas. Y después vendrán la que genera el sol y el viento, con la energía eólica y la fotovoltaica, que van a seguir teniendo espacio en el mercado eléctrico mexicano. Diego, mucho se ha hablado por parte de muchos analistas nacionales y extranjeros que esta reforma que está proponiendo Morena es una reforma que afecta al país, que van a subir los precios de los combustibles, que van a subir el precio de la electricidad, que son violatorias a tratados internacionales, que afecta a la inversión público-privada, que minimiza la producción de energías renovables, que nada más fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, que prioriza la utilización de combustibles fósiles, que va en contra de todos los acuerdos internacionales que México ha suscrito en torno al cuidado del medio ambiente. ¿Qué les dices a todas estas personas? Y te lo digo como diputado de Morena, porque sé que sé que crees en esta reforma, y con el ámbito y el querer escuchar qué es lo que opina la bancada, porque todas estas son acusaciones serias. Ya Canadá, ahorita estaba viendo un tuit tuyo en donde acusabas a los canadienses que se saquen con sus mineras si van a estar inculpándonos a los mexicanos sobre los acuerdos. Entonces, de repente se escucha el discurso, Diego, se escucha medio radical, y por eso te lo pregunto. No, a ver, vámonos por partes. El tema del precio no van a subir, al consumidor final no le va a costar esta reforma. Dijeron, si tú te acuerdas, en 2014 que la reforma energética de Peña Nieto iba a ayudar a bajar los precios de la luz y de las gasolinas, lo que vimos que no ocurrió así. Incluso en el tema de la luz hay un aumento del 32% de 2014 a la fecha, y el tema de que no le va a subir el precio a los consumidores es un compromiso y una determinación del gobierno federal. No le va ¿Pero en base a subsidios, Diego? Pues porque veremos. Hay que ver cuál es el costo por kilowatt hora. O sea, hay que ver cómo se está produciendo y cuánto le está costando. Yo no te digo que la Comisión Federal de Electricidad no lo pueda hacer. Te digo que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos son dos empresas del Estado que están profundamente endeudadas, que han demostrado en los últimos años una baja operatividad, y que la reforma energética de Enrique Peña Nieto, aunque no estoy de acuerdo con ella y te lo digo de frente, creo que fue un inicio
para poder empezar a ver una salida perfectible, pero no como con la idea de desecharla, sino de perfeccionarla. Claro. Sí, nosotros pensamos diferente y digo, se respeta. Yo creo que la reforma al contrario nos perjudicó. El CFE para el 2024 iba a producir solamente el 16% de la energía que se necesita en México, ¿no? Creo que se tiene que cambiar. No podemos depender al 100% de los privados ni al 100% de otros países. Y bueno, por poner un ejemplo, mira, en Estados Unidos, si se hiciera el esquema que está aquí en México, por decir, de una empresa, sería inadmisible, o sea, no las aguantarían porque ellas están llevando a cabo prácticas monopólicas. Una de las señales para ver dónde hay prácticas monopólicas son las llamadas utilidades monopólicas, y vuelvo a este ejemplo. Iberdrola no ha podido decirnos por qué tiene 5 veces más utilidades en México que en España. Entonces, ¿Pero por qué nada más tener el ejemplo de Iberdrola? O sea, entiendo que Iberdrola... Pero hay inversores extranjeros en México mucho más grandes que Iberdrola. Ahora, Iberdrola ha sido el que más se ha denostado por su relación con Felipe Calderón, pero ahí como que también hay algo faccioso dentro de ello, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pero mira, el tema del medio ambiente nos interesa, es un tema mundial y también hay que dimensionar, obviamente usar carbón para generar electricidad, pues es una forma de generar electricidad de una manera antigua, no vieja, que hay que buscar formas de cómo sustituirlo. Pero estás de acuerdo en esa parte, Diego, o sea, porque yo sé que ustedes en la zona donde tú representas es una zona carbonífera, entonces claro, hablemos también del tema, se producen muchos empleos con la producción de carbón, hay grandes intereses, por supuesto, detrás de ello, pero es una forma sucia de generar energéticos. Claro, entonces, y en la región carbonífera de Coahuila lo que hay que hacer son proyectos de mediano y de largo plazo. No puedes llegar también a decirles que ya se les van a cerrar sus fuentes de empleo. Hay que buscar alternativas. Representa el 7% en México, Pedro. Del 100% sí, de la energía, el 7%. En Estados Unidos es el 24%, me parece. En China es el 34%. En países como Alemania sigue siendo muy alto el porcentaje que representa en su generación de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? ¿Que no nos importa contaminar porque contaminan más en otros países? Pues no, pero sí creo que hay que contextualizar que tampoco es México el país que más utiliza el carbón para producir. Pero ¿sabes qué, Diego? Creo que hay que darle un poco de contexto a la gente que nos esté escuchando, porque esto que dices es muy importante. Y justamente los acuerdos de París, de los cuales México está suscrito y Estados Unidos está volviendo a entrar con esta iniciativa de Joe Biden, establece justamente el derecho al desarrollo. Entre más desarrollado el pueblo, más contamina. Y es por ello que se le ponen sanciones importantes a China, a Rusia y a los Estados Unidos, permitiéndole a los países tercermundistas, en países en vías de desarrollo como lo es México, contaminar un poquito más. Sí, México tiene el 7%. Ahora, tenemos que encontrar energías limpias y renovables y me llama mucho la atención, Diego, ver a un presidente o a Andrés Manuel López Obrador y ver al director de la Comisión Federal de Electricidad hablar mal de la energía eólica. Bueno, ayer estaba poniendo unos videos aquí en donde Manuel Bartlett decía que no siempre sopla el viento o que no siempre sale el sol. Y eso es lamentable que el director de la Comisión Federal de Electricidad diga que la reflexión de la luz en base al calor está nada más cuando el sol está puesto. Entonces habla de un desconocimiento que espero no compartas. Mira, ese es un problema mundial. Tanto la energía eólica como la solar son energías intermitentes. La energía, hasta ahorita la ciencia no ha avanzado para poder almacenarla. Entonces, eso también ha generado... captarla, ¿no? O sea, poder captarla, porque el viento es viento, el sol está. Hay estudios que dicen que si el ser humano pudiera capturar la energía del sol durante un día, pues tendríamos resuelto el problema en energía de todo el año. Sí, lo que no tenemos es la capacidad. Claro, esperemos que la ciencia avance para allá. Claro. ¿Qué pasó en Texas? No sé, ahora con las nevadas, pues obviamente ni la energía fotovoltaica ni las eólicas pudieron apoyar.
Los que salvaron pues, son ahí quiero ponerte, y te lo digo porque te estoy transmitiendo desde Woodlands, sí, Texas. Yo estoy en Texas y tú lo sabes. Entonces, es que te veo muy veraneado. No, ahorita es increíble cómo cambia el clima. Sí hubo un problema de energía importante en donde el 70% de Texas se quedó sin luz. Sí, evidentemente Texas no estaba preparado para recibir una nevada como la que recibió, pero no fue culpa de las energías renovables. O sea, vamos, las explicaciones que dan aquí en el estado de Texas son muy distintas a las explicaciones que se escuchan en México, Diego. Y nosotros no tuvimos luz un día y medio, ¿eh? Claro. Esto compáralo con los apagones que estamos teniendo constantemente en México, Diego. Sí. Mira, el tema es que pues la tecnología va avanzando, ¿no? Y, a ver, o sea, no que sé que está trillado ya culpar a lo que hicieron administraciones pasadas. Nada más se invirtieron $70 mil millones en gasoductos. No se invirtió ni en energía eólica ni en solar. Creo que es un reto de la cuarta transformación empezar a invertir en ese tipo de energías, pero a nivel mundial ni la eólica ni la solar han podido sustituir por completo a las termoeléctricas. Ni lo van a poder hacer en el corto plazo. Pero creo que las reformas energéticas que se están impulsando tienen que tener, y tú como chavo que eres, Diego, una medida de mediano y largo plazo de arriba de 50, 70, 80 años en términos energéticos. Mira, nuestra postura, yo siento que aquí se puede, dos posturas muy claras, ¿no? Nosotros pensamos que fue un error abrirlo a los privados, pero ya está. Y eso no lo toca la reforma. La reforma no impide. O sea, no están en contra de la inversión público-privada. No, en la reforma no plantea eso. Digo, personalmente cada quien puede pensar lo que quiera, pero la reforma no plantea que los pero lo privados que es, digo, lo que piense la gente está padrísimo, pero ¿qué está plasmado en el papel? No, lo que cambia solamente es el orden del despacho. Insisto, el despacho es qué tipo de energía sale primero. Se asume primero. Entonces, dándole prioridad a la CFE y a Pemex. Así es. Sí, a CFE sobre todo. A CFE, a sus presas, es la primera, la energía hidráulica, que es energía limpia y que estaba discriminada en la legislación que acabamos de cambiar, que mandamos al Senado. No entraban las hidráulicas como energía limpia, nosotros lo cambiamos. Después vienen todas las plantas de la CFE, que incluye algunas que son contaminantes, como la del carbón y la del combustóleo. La del ciclo combinado. Ciclo combinado, la del gas, también está contemplada. Esas entrarían y al final entran la eólica y la solar. Todas van a tener, digamos, entrada en el mercado, pero el orden de prioridad para CFE pues va a ser ¿no? Va a ser primero las hidráulicas y luego todas las demás plantas de la comisión. El Centro de las Finanzas Públicas dio un dictamen sobre esta iniciativa, dice que va a ser positivo económicamente para la comisión. Creo que fortaleciendo a CFE podemos empezar a explorar y va a ser una propuesta que se multipliquen los parques eólicos y los parques solares, ¿no? Creo que toda la generación le interesa. Oye, formas amigables Diego, con el medio ambiente. Hablan mucho sobre la soberanía energética. Soberanía energética. Un discurso se siente lazarocardenista, pero bueno, regresemos a ese. ¿Crees que México no tiene soberanía energética hoy por hoy? Sí, no, o sea, no tenemos. Te pongo dos ejemplos, ¿no? O sea, le compramos la mitad de las gasolinas a Estados Unidos. El 70% de la gasolina en México viene de refinados extranjeros. Ok. El 70. Es importante, pero es importante decir por qué, Diego, porque México no tiene plantas descoquizadoras. O sea, tenemos una capacidad de producir petróleo, pero el petróleo mexicano no es un petróleo realmente diseñado para producir gasolinas de altos octanajes. Y eso también nos hace la necesidad de tenerlo que comprar. ¿Tú crees que México pudiera llegar a tener estas inversiones en plantas descoquizadoras a nivel particular, a nivel público, perdóname? Pues hay que hacer el esfuerzo. Mira, lamentablemente se desperdició la grandeza de Pemex. Decían por ahí que el mejor negocio del mundo es el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea, a pesar de que fue un desastre, la administración de Pemex sigue siendo muy rentable la empresa, a pesar de la deuda, a pesar de un montón de cosas. Cuando tuvo precios históricos, creo que se debió haber aprovechado para hacer inversiones importantes. Pero hoy Petróleos Mexicanos está evaluado, por las calificadoras internacionales como papel basura.
Sí, bueno, pero del presupuesto público, digamos, del programable, representa el 27% para los mexicanos, ¿no? De nuestro presupuesto público. O sea, creo que sigue siendo una empresa muy importante. Se están haciendo los esfuerzos para rescatarlas. Está todo esto que tú dices. Mira, yo no me quiero meter ni conozco bien la política de Estados Unidos, obviamente, pero no podemos estar a expensas de que algún presidente pues tome algún tipo de determinaciones, como han pasado sobre México, de querer aumentar aranceles o este tipo de cosas, y que nosotros dependamos de esa manera de las gasolinas. Ahora, Diego, tenemos nosotros un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, del cual depende esto, en donde no se pueden subir los aranceles así. Por eso se firmó ese tratado, y en términos energéticos viene el contrapeso de Canadá y de los Estados Unidos, que ya levantaron la mano diciendo que México está violando los acuerdos del TEMEC con esta reforma que se planteó por parte del presidente como preferente. Sí, lo dijo Canadá. Bueno, sí, lo dijeron los dos. Sí, están en su derecho, ya, Anthony ¿no? Blinken lo va a tocar mañana. Mañana, en esta visita virtual con Anthony Blinken, secretario de Estado, se va a tocar el tema de los energéticos. Y la pregunta es, ¿con quién? Marcelo Ebrard estuvo en la ONU apenas hace unos días hablando de los compromisos de México versus el cambio climático, y ese mismo día ustedes estaban aprobando la reforma energética que iba en contrasentido. ¿Cuál es el mensaje que le podrías dar al auditorio? No, que estén tranquilos. México se va a defender. Creo que por primera vez tenemos un presidente que defiende los intereses de la nación. Se tendrán que llevar los litigios y lo que sea necesario sobre el TEMEC, sobre cualquier tema que vaya a generar esta reforma. Yo pienso que hay mucha hipocresía a nivel mundial, pero bueno, lo que contamina a un ciudadano de Estados Unidos, un ciudadano de Canadá, no tiene nada que ver con lo que contaminamos los mexicanos. Pero vamos a cumplir los compromisos internacionales como podamos. Yo sí pienso que era un error dejar morir a la Comisión Federal de Electricidad, dejar morir a Pemex. Creo que le costó mucho a este país tener sus industrias nacionales en los energéticos. Tenemos que combatir la corrupción que pueda haber adentro de ambas instituciones, que pueda seguir habiendo, pero sí, desde nuestro punto de vista es fundamental por un tema de seguridad nacional, tener las gasolinas que producimos o depender en la menos que se pueda, ya no depender tanto del gas de Estados Unidos, tener otras fuentes también de producción. ¿Y qué va a pasar cuando las gasolinas salgan de circulación, Diego? Me preocupa. Mira, te pongo un ejemplo, y ya nos extendimos un poco, pero me interesa mucho hablarlo contigo. En California se acaba de aprobar una ley con Gavin Newsom en donde en el 2030 ya no se van a vender coches de gasolina. 2030. ¿Qué va a pasar con México? O sea, en 2030. O sea, ya estamos hablando en nada. Se van a dejar de vender coches de gasolina. Ya las grandes armadoras están produciendo coches eléctricos por todos lados. Joe Biden dice que va a cambiar toda la flotilla de gobierno a coches eléctricos. Imagínate tú hacia dónde ve el desarrollo y nosotros preocupándonos por producir nuestras propias gasolinas. O sea, creo que también no podemos ir en contra de una tendencia mundial. Sí, mira, hay países que no tienen petróleo y tienen más de 20, 25 refinerías, ¿no? México ni siquiera tiene la capacidad para tener su propia demanda. Vamos a ver, pues tenemos, eso decía Ricardo Anaya, ¿te acuerdas que para allá iba? Creo que en México se va a tardar un poquito más, pero bueno, pues nosotros lo explicamos de una manera muy rupestre, ¿no? Es como si tienes un árbol de naranjas, vendes las naranjas y compras el jugo, ¿no? Pues mejor tú mismo produce tu jugo. De acuerdo, sería sensacional producir el jugo, pero hay que estar abiertos para que te vendan las máquinas exprimidoras, ¿no? Porque necesitamos nosotros esta inversión público-privada me encantaría decirte que en Dos Bocas hay 2 o 3 plantas descoquizadoras, pero no, estamos enfocados en la extracción, estamos enfocados en la extracción en aguas someras, tenemos aguas profundas desperdiciadas, una enorme cantidad de reservas petroleras que efectivamente ahí están. Imagínate, no las podemos usar. Eso es lo que sí da coraje. Sí, hay que invertir. Mira, Pemex tenía un cuerpo de investigación tan importante que ayudaron en la construcción de refinerías en Brasil. O sea, es decir, creo que hay talento mexicano, pues hay que seguirlo apoyando. Está el Instituto Mexicano del Petróleo. Y yo, Pedro, digo, para no extenderme, yo insisto, no es contra el libre mercado. Lo que se hizo en México es un mercado que yo le llamo mercado simulado, donde era toda una simulación de que supuestamente había diferentes competidores y estaban todos puestos de acuerdo.
y que en ningún lugar del mundo abrirlo un recurso a libre mercado implica que la empresa estatal transfiera más de 4,000 millones de pesos al año a estos privados. Creo que nadie puede estar a favor de eso. No nos estamos cerrando al mercado, simplemente queremos que pues existe la libre competencia, ¿no? Que no existen subsidios de los mexicanos, al final de cuentas, hacia empresas privadas, ¿no? Pues te agradezco mucho, Diego del Bosque. En verdad, tenemos, ahí les platico a la gente, tenemos nuestros encontronazos en Twitter. Pero Sí, siempre pues es muy agradable. Eres muy apasionado, Pedro. Bueno, venderás piñas. Te mando un abrazo, Diego. Un abrazo, saludos a todos. Nosotros, y te invito a que estemos en comunicación, Diego. Es importante. Claro. No pensamos igual, lo sabemos, pero aún así creo que se demostró que podemos tener un buen diálogo. Te agradezco, Diego, en verdad, por estar con nosotros, diputado por Morena. Muchas gracias por estar en este noticiero.